Tenía 14 años más que ella, bebía sin control y la maltrataba desde hacía años. La celaba, la humillaba y la golpeaba, pero aquella madrugada no se conformó con eso. La siguió por la calle, la atacó por la espalda y cuando cayó al suelo le arrancó los ojos con una brutalidad que estremeció a todo un país. No fue un arrebato, no fue un accidente, fue el resultado de años de violencia, alcohol y amenazas ignoradas. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Chile. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. Nabila Melitza Rifo Ruiz nació el 18 de junio de 1987 en Coyhaique, una ciudad ubicada al sur de Chile. Creció en un entorno familiar complejo, marcado por dificultades económicas. Su madre Noelia Ruiz fue una figura central en su vida y en la crianza de sus hijos. Se sabe que Nabila convivió con un padrastro llamado José Luis Miranda, con quien la relación fue conflictiva debido a su consumo problemático de alcohol y conductas violentas. Nabila creció en una familia numerosa, con varios hermanos y hermanas. La situación económica del hogar era precaria, lo que representó una dificultad constante para cubrir las necesidades básicas de la familia. Debido a estas limitaciones, el acceso a la educación fue irregular. Noelia debía priorizar la subsistencia del grupo familiar, y en ese contexto Nabila solo logró completar sus estudios hasta el 8º año de educación básica. A los 17 años quedó embarazada por primera vez. Este hecho marcó un punto de quiebre en su vida, ya que enfrentó la maternidad siendo menor de edad, soltera y con escasos recursos económicos. En un inicio llegó a considerar la posibilidad de dar a su hijo en adopción, pero finalmente decidió criarlo con el apoyo de su madre, con quien vivió durante gran parte de su vida y quien fue un respaldo constante en la crianza. 3 años después del nacimiento de su primer hijo, Nabila tuvo a su segundo hijo. Durante esta etapa, la vida de Nabila estuvo marcada por dificultades económicas constantes y por la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos prácticamente sola. En ese contexto, la fe religiosa ocupó un lugar importante en su vida cotidiana. Junto a su familia, asistía regularmente a una iglesia evangélica y practicaba la oración en el hogar, lo que para ella representaba una fuente de fortaleza y contención frente a las adversidades. En el año 2008, motivada por la necesidad de generar ingresos para cubrir las necesidades de sus hijos, Nabila, de 21 años, comenzó a trabajar en el local nocturno. Allí se desempeñaba como camarera y cajera, cumpliendo turnos que se extendían desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Su trato amable y su responsabilidad en el trabajo le permitieron ganarse el aprecio de varios clientes habituales del lugar. Entre ellos se encontraba Mauricio Ortega, un mecánico de 34 años que frecuentaba el local con regularidad. Con el paso de los meses, la relación entre Nabila y Mauricio fue evolucionando desde un trato cordial a un vínculo más cercano. Durante uno de esos encuentros, Mauricio se ofreció a llevarla a su casa para evitarle el gasto de un taxi, gesto que Nabila aceptó. A partir de ese momento comenzaron a verse con mayor regularidad, dando paso a una relación sentimental que terminó consolidándose como un noviazgo. En los primeros meses la relación se desarrolló sin mayores conflictos. Nabila se enamoró de Mauricio por su trato cariñoso, su inteligencia y su carácter alegre. Sin embargo, alrededor del año 2011, aproximadamente 3 años después de haberse conocido, Nabila quedó embarazada de su tercer hijo. Este hecho marcó un punto de inflexión en la relación.
Lejos de recibir la noticia con alegría, Mauricio reaccionó de manera negativa, evidenciando un cambio abrupto en su conducta. Con el tiempo, las discusiones se volvieron habituales. Mauricio comenzó a insultarla de manera reiterada, acusándola de ser una mujer fácil y asegurando que nunca lograría progresar en la vida. Estas agresiones verbales se transformaron en un componente permanente de la convivencia. La violencia no tardó en escalar al plano físico. En una ocasión, Mauricio la acusó de serle infiel, negó ser el padre del hijo que esperaba y la golpeó en el rostro. Este episodio marcó el inicio de una seguidilla de agresiones que fueron aumentando en frecuencia e intensidad. Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando el hijo menor de Nabila tenía apenas 3 meses. En plena madrugada, Mauricio llegó al domicilio en estado de ebriedad y sin mediar explicación la expulsó de la casa reiterando acusaciones de infidelidad. A pesar de la gravedad de la situación, la pareja continuó viviendo bajo el mismo techo. Al año siguiente, Nabila quedó embarazada por 4ª vez. Para ese momento, la relación ya se encontraba profundamente deteriorada. Ella había intentado separarse en varias ocasiones, pero no lograba concretarlo. La preocupación por el futuro de sus hijos, la falta de apoyo y el temor a enfrentar la situación sola la mantenían atrapada en una relación marcada por el maltrato. Paralelamente, el consumo de alcohol de Mauricio se intensificó, lo que agravó aún más los episodios de violencia y el clima de inestabilidad dentro del hogar. Ante el aumento de los conflictos y la necesidad de mejorar la situación económica de su familia, Nabila tomó la decisión de dejar su trabajo nocturno en el local. Más adelante, durante un viaje a Santiago, adquirió un par de muebles que luego puso a la venta a través de Internet. La experiencia resultó positiva y le permitió obtener ingresos de manera independiente. A partir de eso, comenzó un pequeño emprendimiento de venta de muebles y ropa. Sin embargo, esta iniciativa se transformó rápidamente en un nuevo foco de conflicto con Mauricio. Lejos de apoyarla, él descalificaba constantemente su esfuerzo, ridiculizaba su trabajo y la humillaba con comentarios despectivos. En distintas ocasiones la llamaba tonta e ignorante y criticaba la manera en que administraba su negocio. A pesar de estos ataques, Nabila continuó con su emprendimiento. Como represalia, Mauricio comenzó a restringirle el acceso al dinero, privándola de recursos básicos para el mantenimiento del hogar. Según relató la propia Nabila, mientras ella trabajaba para sostener a su familia, él gastaba el dinero en alcohol, restaurantes y relaciones con otras mujeres. Pese a las dificultades, Nabila mantenía una rutina activa. Continuaba con su negocio, realizaba viajes a Santiago y procuraba compartir tiempo con sus hijos, llevándolos a la casa de su abuela. Sin embargo, la relación con Mauricio continuaba deteriorándose, marcada por malos tratos constantes, aunque ambos procuraban no discutir frente a los niños. Con el paso del tiempo, la vida de Nabila se fue volviendo cada vez más restringida. Sus redes de apoyo eran escasas y se limitaban principalmente a su madre y a su pequeño grupo de amigas, con las que mantenía contacto en su mayoría a través de redes sociales. No solía reunirse con ellas ni compartir espacios sociales fuera del hogar. Mauricio ejercía un control estricto sobre sus movimientos. Supervisaba sus salidas, revisaba sus redes sociales y su teléfono, lo que generaba discusiones cada vez que encontraba algo que no le agradaba. Además, al vivir en la casa de Mauricio, las visitas se reducían casi exclusivamente a personas cercanas a él. Nabila no contaba con un espacio propio ni con la libertad para construir nuevas relaciones sociales, lo que incrementaba su sensación de encierro y vulnerabilidad. A pesar de los episodios de violencia, Nabila intentó separarse de Mauricio en varias ocasiones. Sin embargo, él regresaba con promesas de cambio y arrepentimiento, asegurando que no volvería a agredirla, y ella accedía a retomar la convivencia. Con el tiempo comenzaron a aparecer señales que advertían un posible desenlace grave, aunque en ese momento Nabila no logró dimensionar plenamente el riesgo que enfrentaba. Finalmente logró poner fin a la relación y separarse de él.
Tras separarse de Mauricio, Nabila se fue a vivir a una nueva vivienda en la que había accedido mediante un subsidio habitacional, ubicado a una distancia considerable del domicilio de él. Este cambio representaba para ella la posibilidad de iniciar una etapa distinta junto a sus hijos. Sin embargo, en la madrugada del 5 de junio de 2015, Mauricio se presentó de manera agresiva en la casa de Nabila. De acuerdo con algunos reportes, un hombre que en ese momento era pareja de ella le impidió el ingreso al domicilio. La reacción de Mauricio fue inmediata y violenta. Se dirigió hasta su vehículo, no para retirarse del lugar, sino para tomar un hacha. Con el hacha comenzó a golpear la puerta principal hasta romperla. Alertada por el ruido, Nabila se levantó y se encontró con la puerta destrozada y a Mauricio en un evidente estado de furia. El hombre con quien ella se encontraba logró huir por una ventana al ver que la situación se descontrolaba. En el interior de la vivienda se encontraban también los hijos y uno de los hermanos de Nabila, quien intentó intervenir para que Mauricio se marchara y dejara de amenazar con quitarle la vida a su hermana. Mientras el hermano intentaba dialogar, Nabila consiguió escapar y pidió ayuda a un vecino, quien dio aviso a los carabineros. Antes de que la policía llegara al lugar, Mauricio huyó. Tras este episodio y después de enfrentar el miedo y el trauma provocados por la violencia de su expareja, Nabila decidió presentar una denuncia formal. La situación era tan grave que se vio obligada a abandonar temporalmente su vivienda, ya que Mauricio había advertido que en cualquier momento podría prender fuego a la casa. Tras la denuncia presentada por Nabila, se fijó una audiencia de formalización para el 14 de agosto de 2015. En esa instancia, ella debía declarar en calidad de denunciante, acompañada por el fiscal a cargo del caso y por su hermano, quien compareció como testigo de los hechos ocurridos durante el episodio del hacha. Los cargos imputados a Mauricio incluían violación de morada y amenazas simples contra personas y propiedades. A pesar de la gravedad de los antecedentes, las medidas adoptadas por el tribunal fueron limitadas. Se le ordenó mantenerse alejado de Nabila, pagar una multa económica y asistir al Centro de Hombres, una instancia orientada a la reeducación de agresores de violencia intrafamiliar. Sin embargo, Mauricio nunca cumplió con la obligación de asistir a dicho centro y no existió un control efectivo que fiscalizara su cumplimiento. Tiempo después, la situación dio un nuevo giro con el fallecimiento de la madre de Mauricio. Afectado por esta pérdida, el hombre buscó nuevamente a Nabila, asegurándole que no volvería a repetir las conductas violentas del pasado. Conmovida por su actitud y sus palabras, Nabila decidió darle otra oportunidad. 2 meses después del fallecimiento de su suegra, ella y sus 4 hijos regresaron a vivir a la casa de Mauricio. En un principio, el hombre se mostró cercano, atento y preocupado por el bienestar de todos, dando la impresión de un cambio real en su comportamiento. Con el paso de las semanas, el aparente cambio de actitud de Mauricio comenzó a desvanecerse. La convivencia volvió a verse marcada por los mismos patrones de violencia y abuso que habían caracterizado la relación en el pasado. Los conflictos reaparecieron y el clima dentro del hogar se tornó nuevamente tenso e inestable. Noelia, la madre de Nabila, insistía en que su hija debía separarse de él de manera definitiva. Sin embargo, Nabila solía responder que lo haría más adelante. A pesar de los episodios de violencia, existían momentos breves de calma que daban una falsa sensación de normalidad. Los domingos los niños solían visitar a su abuela materna, lo que ofrecía un respiro temporal. Sin embargo, al regresar al hogar, la dinámica violenta se reinstalaba. El 13 de mayo de 2016, Mauricio organizó una reunión en su casa a la que asistieron varios amigos. La fiesta se extendió hasta altas horas de la madrugada del día siguiente y estuvo marcada por el consumo de alcohol y un ambiente cada vez más tenso. Con el paso de las horas, Nabila y Mauricio comenzaron a discutir de manera acalorada. La situación se tornó tan conflictiva que algunos de los asistentes intervinieron en reiteradas ocasiones para intentar calmar los ánimos y evitar que la discusión escalara.
Ante el clima de violencia, uno de los hijos de Nabila llamó por teléfono a la casa de su abuela para pedir ayuda. Poco después, una tía acudió al lugar y se llevó a los niños con el objetivo de alejarlos de ese entorno hostil. Cuando los amigos de Mauricio finalmente se retiraron, la pareja parecía haber recuperado cierta calma. En ese contexto, Nabila decidió abandonar la vivienda y dirigirse a la casa de su madre, donde se encontraban sus hijos. Mauricio, en estado de ebriedad, la siguió por la calle gritándole insultos y amenazas. En medio del trayecto también le suplicó que regresara para conversar. En un momento, Nabila se detuvo en la vía pública y le comunicó que había tomado la decisión de separarse definitivamente de él y que al día siguiente regresaría únicamente para retirar sus pertenencias. Al notar que Mauricio seguía alterado, Nabila reanudó su camino. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para continuar, el hombre la golpeó por la espalda con un bloque de concreto, provocando que cayera al suelo. Una vez allí, descargó su furia contra ella utilizando el mismo objeto y otros elementos, causándole lesiones de extrema gravedad. Creyendo que Nabila había fallecido, Mauricio la dejó tendida en la calle y se retiró del lugar. Minutos después del ataque, vecinos del sector encontraron a Nabila tendida en la vía pública, inconsciente y con lesiones de extrema gravedad. Su estado era crítico, presentaba múltiples fracturas en el cráneo, se encontraba semidesnuda, había perdido varios dientes y tenía las cuencas de los ojos vacías. Una persona que pasaba por el lugar fue quien dio aviso a los carabineros. Al llegar, los funcionarios solicitaron de inmediato asistencia médica de urgencia ante la magnitud de las lesiones. En el lugar se hallaron 3 elementos clave: un ladrillo, las llaves de un vehículo y uno de los globos oculares de la mujer, lo que daba cuenta de la violencia extrema con la que había sido atacada. Nabila fue trasladada de urgencia al hospital. Ingresó con hipotermia y en estado crítico, aferrada a la vida. El equipo médico enfrentó una situación de máxima complejidad y realizó una intervención quirúrgica que se extendió por aproximadamente 4 horas. Durante la operación se abordaron múltiples fracturas, se efectuó limpieza quirúrgica en la zona ocular, se reparó el pabellón auricular y se llevó a cabo una compleja reconstrucción facial debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Finalizada la cirugía, los médicos decidieron inducirla a un coma y conectarla a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, dada la inestabilidad de su estado de salud. Debido a la extrema gravedad de su estado de salud, los médicos determinaron que Nabila debía ser trasladada a un centro hospitalario de mayor complejidad. Por esa razón, fue derivada en avión hasta Santiago, la capital chilena, acompañada por un familiar cercano, mientras permanecía bajo estricta supervisión médica. Mientras Nabila permanecía hospitalizada en Santiago, las autoridades avanzaron en la investigación para dar con el responsable del ataque. El martes 17 de mayo de 2016, las autoridades detuvieron a Mauricio. El hombre fue imputado por los delitos de feminicidio frustrado y lesiones graves gravísimas. Tras su detención, Mauricio fue trasladado a una comisaría, donde se le practicaron exámenes para detectar posibles rastros de sangre. Sin embargo, los resultados no arrojaron evidencia positiva. Posteriormente, las autoridades señalaron que no se utilizó luminol para la detección de restos de sangre, ya que el imputado habría lavado sus manos y brazos con un diluyente utilizado en su trabajo como mecánico. Los peritos policiales indicaron que no contaban con los recursos técnicos necesarios para determinar mediante análisis químicos si efectivamente se había utilizado ese tipo de sustancia derivada de hidrocarburos para eliminar rastros de sangre. A pesar de que Mauricio se declaró inocente, el Juzgado de Garantías de Coyhaique decretó su prisión preventiva por un periodo de 90 días mientras se desarrollaba la investigación del caso. Debido a reportes sobre posibles amenazas contra la integridad física del acusado, el juez ordenó su traslado a otra localidad para cumplir la medida cautelar. Sin embargo, el traslado se vio dificultado por la reacción de la comunidad, que se manifestó con fuerza en rechazo a los hechos.
Las protestas impidieron inicialmente su llegada a Chile Chico, por lo que finalmente fue llevado a la ciudad de Cochrane, donde también se registraron manifestaciones de repudio. Mientras tanto, el caso continuaba generando una fuerte presión social y mediática en un clima de indignación generalizada por la brutalidad del ataque. Nabila permaneció varias semanas hospitalizada antes de recuperar completamente la conciencia. Al despertar se encontraba desorientada, con los ojos vendados y con recuerdos fragmentados de lo ocurrido. Le resultaba difícil comprender qué había pasado y por qué se encontraba en ese estado. Durante ese periodo fue sometida a tratamientos médicos intensivos. Recibía medicación constante, anestesia y cuidados permanentes, incluyendo el uso de sondas y pañales debido a su estado de dependencia total. En algunos momentos presentaba episodios de delirio y confusión, por lo que debía ser contenida, mientras llamaba insistentemente por su madre y por sus hijos. Con el paso de los días y a medida que su estado se estabilizaba, Nabila comenzó a tomar conciencia de la magnitud de las lesiones que había sufrido. El proceso de asimilación fue especialmente doloroso cuando entendió que había perdido la vista de manera irreversible. El 23 de junio de 2016, poco más de un mes después del ataque, Nabila fue sometida a evaluaciones psiquiátricas forenses en Santiago. El objetivo de estos peritajes era intentar reconstruir los hechos ocurridos durante la madrugada en que fue agredida y determinar las consecuencias que las múltiples fracturas en el cráneo habían provocado en el funcionamiento de su cerebro. Durante ese proceso surgieron dificultades relacionadas con la claridad de sus recuerdos. El trauma sufrido, sumado al coma inducido y a los tratamientos médicos, influyó en la forma en que podía relatar lo ocurrido, lo que generó interpretaciones diversas en torno a su testimonio. En agosto de ese mismo año, el caso dio un giro inesperado cuando un medio de comunicación difundió una conversación telefónica entre Nabila y una prima de Mauricio. En esa llamada, Nabila señalaba que el hombre no habría sido el responsable del ataque. Estas declaraciones coincidían con algunas de las versiones que había entregado durante las evaluaciones realizadas en junio, lo que abrió la posibilidad de la existencia de otro agresor. La difusión de ese registro generó una fuerte polémica pública y profundizó las dudas en torno al caso. Sin embargo, desde su entorno cercano se sostuvo que Nabila no se encontraba en condiciones de tener plena certeza sobre lo ocurrido, debido al estado físico y psicológico en el que se encontraba tras la agresión. Con el paso de los días, personas cercanas a ella manifestaron su preocupación por los cambios que presentaba. Además de las evidentes secuelas físicas, su estado emocional y mental también se había visto alterado, lo que complejizaba aún más su proceso de recuperación y su participación en la investigación judicial. El juicio oral en lo penal por el caso de Nabila comenzó el 13 de marzo de 2017. La Fiscalía solicitó una condena total de 29 años de presidio. Esta pena se desglosaría en 12 años y 183 días por el delito de feminicidio frustrado, 15 años por lesiones graves gravísimas, 300 días por amenazas simples y 540 días por violación de morada violenta, considerando tanto el ataque de mayo de 2016 como los hechos ocurridos en junio de 2015. La principal hipótesis del Ministerio Público sostenía que Mauricio atacó a Nabila en un estallido de ira golpeándola con un ladrillo. Según esta versión, las lesiones irreversibles en los ojos habrían sido provocadas utilizando las llaves de su vehículo, encontradas posteriormente en el lugar del ataque. Por su parte, la defensa de Mauricio estuvo integrada por un equipo de 6 profesionales. En sus alegatos iniciales, el abogado defensor utilizó la llamada metáfora de la silla vacía, colocando una silla desocupada a su lado para representar la existencia de un supuesto verdadero culpable que, según su postura, no estaba siendo juzgado. Durante el desarrollo del juicio se presentaron 77 testigos, entre ellos familiares de ambas partes, asistentes a la fiesta realizada la noche previa al ataque, funcionarios policiales, peritos, la propia víctima y el acusado. Cada uno entregó su versión sobre los hechos y sobre la dinámica de violencia que había marcado la relación.
Durante el juicio, la estrategia de la defensa se centró en cuestionar la responsabilidad directa del acusado en el ataque. Uno de sus principales argumentos fue que en declaraciones iniciales, Nabila había señalado que su agresor no era Mauricio, describiendo a un hombre con características físicas distintas. Esta discrepancia fue utilizada para sembrar dudas sobre la identidad del responsable. La defensa también sostuvo que al momento de ser encontrada, Nabila presentaba intoxicación etílica, lo que según los peritos que trabajaban para el acusado, podría haber afectado su capacidad de recordar con precisión los hechos ocurridos esa madrugada. Otro punto clave fue el hallazgo de líquido seminal en los exámenes ginecológicos realizados a la víctima. La defensa destacó que ese material genético no coincidía con el ADN de Mauricio ni con el de los asistentes a la fiesta, utilizando este antecedente para plantear la hipótesis de una agresión sexual cometida por un tercero. Asimismo, se argumentó que la forma en que fueron extraídos los ojos de Nabila sugería la intervención de alguien con conocimientos específicos, lo que según la defensa reforzaba la idea de que el ataque no había sido cometido por el hombre. Uno de los momentos más cuestionados del juicio ocurrió cuando la defensa comenzó a interrogar a Nabila y a algunos testigos sobre su vida sexual y personal. Estas preguntas generaron incomodidad y fueron ampliamente criticadas, ya que desviaban el foco del proceso hacia aspectos ajenos a la agresión sufrida. Durante el juicio, la Fiscalía presentó como pruebas centrales los análisis realizados en el laboratorio de criminalística. Las características del ladrillo y algunas fibras halladas en el cuerpo de Nabila eran similares a las encontradas en el patio de la casa de Mauricio. Sin embargo, no se logró establecer de manera concluyente que el ADN presente en el bloque de concreto o en las llaves correspondiera a Mauricio. La defensa utilizó este punto para cuestionar la solidez de la investigación y el trabajo realizado en el lugar del suceso. Los abogados de Mauricio también criticaron el manejo de la escena del crimen, señalando deficiencias en el resguardo del perímetro durante los días posteriores al ataque. Además, cuestionaron que algunos objetos encontrados, como una cajetilla de cigarrillos, no fueran analizados en profundidad. Uno de los testimonios utilizados por la defensa fue el de un grupo de jóvenes que aseguró haber estado cerca del lugar de la agresión la madrugada de los hechos. Según su versión, vieron a un hombre con características físicas distintas a las de Mauricio. No obstante, la Fiscalía respondió que las condiciones de visibilidad eran deficientes y que la distancia desde la cual observaron dificultaba cualquier identificación precisa. Por su parte, el Ministerio Público descartó la hipótesis de agresión sexual. Señaló que no se encontró ADN masculino en el lugar del ataque ni en la ropa de Nabila y que el líquido seminal detectado provenía únicamente de los exámenes ginecológicos. Esta postura fue respaldada por informes médicos que no evidenciaron lesiones compatibles con un delito sexual. Durante el juicio también declararon los hijos mayores de Nabila, quienes relataron el clima de violencia vivido la noche de la fiesta y confirmaron que escucharon amenazas directas de Mauricio hacia su madre. Asimismo, el hermano de Nabila testificó sobre el episodio del hacha ocurrido en 2015. El testimonio de Nabila fue uno de los momentos más relevantes del proceso. Durante varias horas relató los hechos de la noche del ataque, identificando a Mauricio como el responsable de la agresión y explicando que en un inicio intentó protegerlo. También señaló haber recibido presiones por parte de familiares del acusado para que se retractara. Tras semanas de audiencias, el 18 de abril de 2017, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique emitió su veredicto. Mauricio Orlando Ortega Ruiz, entonces de 42 años, fue absuelto por unanimidad del delito de amenazas correspondiente a los hechos de 2015, pero fue declarado culpable de violación de morada violenta. En relación con el ataque de 2016, el tribunal lo declaró culpable de femicidio frustrado y de los delitos de lesiones graves y lesiones graves gravísimas. La sentencia impuesta fue de 26 años de presidio efectivo, considerando la gravedad de los hechos y el daño irreversible causado a Nabila.
Tras el veredicto que condenó a Mauricio a 26 años de presidio efectivo, su defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. En julio de 2017, el máximo tribunal del país resolvió acoger parcialmente dicho recurso y modificar la sentencia. La Corte Suprema determinó que no se logró acreditar de manera suficiente que Mauricio hubiera tenido la intención concreta de provocar la muerte de Nabila al momento del ataque. En base a ese criterio se eliminó la condena por femicidio frustrado. Como resultado de esta decisión, la pena fue reducida a 18 años de prisión, quedando condenado únicamente por los delitos de violación de morada, lesiones graves y lesiones graves gravísimas. Pero con esta condena no terminaron los problemas en la vida de Nabila. A comienzos de 2024, su familia volvió a verse involucrada en un nuevo episodio de violencia. La noche del 1 de febrero, la mujer se comunicó con las autoridades para solicitar ayuda tras una pelea ocurrida en su domicilio entre sus dos hijos mayores y su pareja en ese momento, Ignacio Gerardo Bañares Alvarado, de 34 años. Ignacio fue encontrado con lesiones de extrema gravedad y trasladado de urgencia al hospital, donde falleció al día siguiente. Tras el hecho, los dos hijos de Nabila fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Según la versión entregada, Ignacio se encontraba bajo los efectos del alcohol y habría actuado de forma violenta agrediendo al hijo mayor con una roca. Ante esta situación, el joven habría reaccionado en defensa propia, golpeándole repetidas veces con una manopla antes de huir del lugar. Posteriormente, ambos hijos de Nabila fueron formalizados por estos hechos. Sin embargo, en diciembre de 2024, el Tribunal de Coyhaique resolvió absolverlos, aplicando la figura legal de miedo insuperable al considerar que actuaron bajo una situación de temor extremo. Esta decisión fue confirmada en marzo de 2025 por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, dejando la absolución firme y definitiva. El caso de Nabila es la historia de una violencia repetida y de decisiones que tuvieron consecuencias irreversibles. Un hombre 14 años mayor, alcohólico, violento y celoso, que la golpeó, la humilló y la amenazó durante años. Pero también es la historia de una mujer que, pese a las advertencias, volvió con su agresor en reiteradas ocasiones, creyendo en promesas que nunca se cumplieron. Aquella madrugada, Mauricio no solo intentó matarla, le arrancó los ojos, marcando para siempre su vida y la de sus hijos. Si quieres seguir escuchando historias criminales de la vida real, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Tu apoyo me permite seguir contando casos que incomodan, que generan debate y que no dejan indiferente a nadie, porque en estas historias cada decisión cuenta. Yo soy María y acabas de escuchar una historia real en Archivo Criminal. Saludos.